avanzaron como hormigas africanas. Pero él estaba ahí en el medio de aquella horda, disparando y gritando como Gregory Peck en Duel the Sun. Tuve que negociar con él abierta y honestamente. Al igual que con todos los demás, le di a elegir. Le recordé que se acercaba el invierno, y que todavía teníamos mucha gente hambrienta. Le advertí que cuando las hordas de refugiados llegaran a terminar con lo que los muertos habían dejado, él no podría pedir ninguna protección al gobierno. Y era un bastardo terco y feroz, pero no era ningún idiota. Aceptó entregarnos sus tierras y su ganado, con la condición de que no tocaríamos a sus sementales, ni a los de nadie más. Ese fue el trato. Unos filetes suaves y jugosos. ¿Se le ocurre un mejor ejemplo de nuestro artificial estilo de vida de la preguerra? Sin embargo, fueron los estándares de ese estilo de vida lo que se convirtió en nuestra segunda mayor ventaja. La única manera de complementar nuestros recursos disponibles era el reciclaje. No era nada nuevo. Los israelíes habían comenzado a hacerlo desde que cerraron sus fronteras, y todas las naciones lo habían implementado en algún grado. Pero ninguna tenía el potencial de materiales que nosotros teníamos a nuestra disposición. Piense en cómo era la vida en la Norteamérica de la preguerra. Incluso las personas de clase media disfrutaban, o daban por sentado, un nivel de confort material que no había tenido ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad. La ropa, los utensilios de cocina, los electrodomésticos, los autos. Nada más en el Valle de Los Ángeles, los autos superaban a la población de la preguerra en una relación de 3-1. Circulaban por millones, en cada casa, en cada barrio. Organizamos una industria de más de 100.000 empleados, trabajando en 3 turnos diarios los 7 días de la semana. Recolectando, catalogando, desmantelando, almacenando, y enviando componentes y piezas a las fábricas de toda la costa. Hubo algunos problemas similares al de los rancheros, con la gente que no quería entregar sus Hummers o sus autos italianos comprados al llegarles la crisis de la edad adulta. Es curioso, no tenían gasolina para hacerlos funcionar, pero tampoco se desprendían de ellos. Claro que no eran tan molestos. Era un placer negociar con ellos, si los comparamos con los militares. De todos mis adversarios, los más tenaces, por mucho, eran los de Unifieme. Nunca tuve control directo sobre sus procesos de investigación y desarrollo, y eran libres de aprobar lo que se les viniera en gana. Pero dado que casi todos sus proyectos dependían de contratistas civiles, y todos esos contratistas usaban recursos controlados por Destre, teníamos un control de facto sobre ellos. Ustedes no pueden descontinuar nuestros bombarderos invisibles, me gritaban. ¿Quién diablos creen que son para venir a detener nuestra producción de tanques? Al principio traté de razonar con ellos. El M1 Abrams usa una turbina de jet. ¿Dónde van a encontrar tanto combustible? ¿Para qué necesitan aviones invisibles contra un enemigo que no usa radar? Traté de hacerlos ver que, dada la situación en la que estábamos y lo que enfrentábamos, teníamos que sacar la mayor productividad de nuestra inversión, o en el lenguaje de ellos, más bajas por dólar. Eran insufribles, con sus llamadas a cualquier hora, o apareciéndose en mi oficina sin cita previa. Pero supongo que no puedo culparlos, no después de cómo los tratamos tras la guerra en Oriente Medio, y mucho menos después de la paliza que les dieron en Yonkers. Su institución estaba al borde del colapso, y muchos de ellos solo necesitaban desahogarse. Sonríe con confianza. Comencé mi carrera como corredor de acciones en la bolsa de Nueva York, así que puedo gritar tanto y tan fuerte como cualquier sargento. Después de cada reunión, siempre esperaba una llamada, la llamada que tanto deseaba, y que tanto temía al mismo tiempo. Señor Sinclair, le habla el presidente, le agradecemos mucho sus servicios, pero ya no necesitaremos y se ríe. Nunca llegó. Supongo que nadie más quería este trabajo. Su sonrisa se desvanece. No estoy diciendo que no cometí errores. Ya sé que fui demasiado duro con los decors de la Fuerza Aérea. No entendía sus protocolos de seguridad ni la utilidad que podían tener los dirigibles en la guerra contra los muertos. Lo único que sabía era que con nuestra escasez de helio, el único gas con un costo viable era el hidrógeno, y yo no iba a desperdiciar hombres y recursos en una flota de Hindenburgs modernos. También tuve que ser convencido, nada más ni nada menos que por el presidente mismo, de volver a abrir el proyecto experimental de fusión fría en Livermore. Él sostuvo que, a pesar de que todavía faltaban décadas para obtener un resultado significativo, hacer planes para el futuro, permite que la gente vea que tenemos uno. Yo me mostré muy conservador con algunos proyectos, y demasiado liberal con otros. Como el proyecto Yellow Jacket, todavía me doy golpes contra la pared cuando pienso en ese.
Estos idiotas de Silicon Valley, cada uno de ellos considerado un genio en su especialidad, me convencieron de que tenían un arma maravilla que podía hacernos ganar la guerra, teóricamente, tan solo 48 horas después de ser lanzada. Decían que podían construir micromisiles, millones de ellos, cada uno del tamaño de una bala calibre 22, que podían ser desplegados desde cualquier avión de carga y luego guiados por satélite hasta meterse en el cerebro de cada zombie en Norteamérica. Suena sorprendente, ¿no? A mí me convenció. Murmura algo para él mismo. Cuando pienso en todo el dinero que botamos por ese agujero, todas las otras cosas que podríamos haber producido con él y hay, pero ya no sirve de nada lamentarse. Podría haber seguido peleando con los militares durante toda la guerra, pero agradezco el no haber tenido que hacerlo. Cuando Travis D'Ambrosia se convirtió en director general de la Alianza, no solo inventó la medida de muertes por unidad de recursos, sino que desarrolló una estrategia completa para usarla en la práctica. Siempre le hice caso cuando decía que tal o cual sistema de armas era vital. Confié en su decisión en asuntos como el nuevo uniforme de combate o el rifle estándar de infantería. Lo más increíble fue ver cómo la cultura del MUR comenzó a meterse entre las filas. Uno escuchaba a los soldados hablando en las calles, en los bares, o en los trenes. ¿Para qué comprar X, cuando por el mismo precio de pueden comprar 10 y, que pueden matar a 100 veces más ZS? A los soldados comenzaron a ocurrírseles algunas ideas, inventando armas mucho más rentables que cualquiera de las que nosotros podíamos imaginar. Creo que lo disfrutaban, improvisar, adaptarse, y superarnos a nosotros los burócratas. Los marines fueron los que más me sorprendieron. Siempre había creído en el mito de que eran neandertales grandes y calvos, con la quijada salida y borrachos de testosterona. Yo no sabía que, como la infantería de marina tiene que pedir su dotación a través de los oficiales navales, y sus almirantes nunca se han preocupado mucho por el combate en tierra, la improvisación ha tenido que convertirse en una de sus principales virtudes. Sinclair señala sobre mi cabeza hacia la pared del fondo. Allí cuelga una pesada barra de acero, con algo en un extremo que parece una mezcla entre una pala y un hacha de doble hoja. Su nombre oficial es herramienta estándar para infantería de trincheras, aunque la mayoría de la gente lo conoce como el lobotomizador, o simplemente, el lobo. Los marines lo inventaron, usando solamente acero de autos reciclados. Hicimos 23 millones de esos durante la guerra. Sonríe con orgullo. Y todavía lo seguimos fabricando. Burlington, Vermont. El invierno ha llegado retrasado esta estación, como todos los años desde el comienzo de la guerra. La nieve cubre la casa y los campos a su alrededor, y congela los árboles que bordean el camino de tierra que pasa junto al río. Todo en esta escena está tranquilo, excepto por el hombre que camina a mi lado. Él insiste en hacerse llamar el loco, en sus propias palabras porque todo el mundo me dice así, ¿por qué no? Su andar es rápido y decidido, y el bastón que le regaló su doctora y esposa, solo le sirve para dar estocadas al aire. Para serle sincero, no me sorprendió que me nominaran para vicepresidente. Todo el mundo sabía que era inevitable la aparición de un partido de coalición. Yo había sido una estrella en ascenso, al menos hasta que me autodestruí. Eso era lo que decían, ¿no? Todos esos cobardes e hipócritas que preferirían morir antes que ver a un hombre de verdad expresando sus pasiones. ¿Pero qué importaba si no era el mejor político del mundo? Dije lo que sentía, y no tenía miedo de repetirlo fuerte y claro. Esa es una de las razones por las que era el candidato más lógico para el puesto de copiloto. Éramos un gran equipo. Él era la luz, yo era el calor. Diferentes partidos, diferentes personalidades, y, no nos digamos mentiras, también diferente color de piel. Yo sé que yo no era el favorito. Yo sé a quién prefería mi partido. Pero Norteamérica no estaba lista para llegar tan lejos, tan estúpido, ignorante, y humillantemente neolítico como suena. Preferían tener a un VP gritón y radical, en vez de otra de esos. Así que no me sorprendió que me nominaran. Me sorprendió todo lo demás. ¿Habla de las elecciones? ¿Elecciones? Honolulu era un manicomio. Soldados, congresistas, refugiados, todos tropezándose entre sí mientras buscaban algo que comer, o un lugar para dormir, o tratando de saber qué diablos estaba pasando. Y eso era un paraíso comparado con el continente. La línea de las rocosas apenas se estaba formando. Todo al occidente de ella era una gran zona de guerra. ¿Por qué molestarse con unas elecciones cuando el Congreso podía votar por una extensión de poderes debido a la emergencia? El fiscal general lo intentó cuando fue alcalde de Nueva York, y estuvo a punto de lograrlo.
Le expliqué al presidente que no teníamos ni la energía ni los recursos para hacer otra cosa que no fuera luchar por nuestra supervivencia. ¿Y él qué dijo? Bueno, solo digamos que me convenció de lo contrario. ¿Podría ser más específico? Podría, pero no quiero cambiar sus palabras. Estas viejas neuronas no disparan tan bien como antes. Inténtelo, por favor. ¿Lo verificará con sus archivos? Se lo prometo. Bueno, y estábamos en una oficina provisional, la suite presidencial de un hotel. Él había acabado de tomar el juramento de posesión en el Air Force Two. El jefe anterior descansaba, sedado, en la habitación de al lado. Desde todas las ventanas se podía observar el caos en la calle, los barcos en el mar alineándose para atracar, los aviones aterrizando cada 30 segundos, y un equipo de tierra haciéndolos a un lado para abrir espacio a los que venían detrás. Yo los señalé, gritando y gesticulando con esa pasión que me hizo tan famoso. Necesitamos un gobierno estable, y rápido. Decía yo. Las elecciones son geniales en teoría, pero ahora no tenemos tiempo para perseguir grandes ideales. El presidente estaba tranquilo, mucho más tranquilo que yo. Quizá por todo ese entrenamiento militar y me dijo, este es justamente el momento para perseguir grandes ideales, porque esos ideales son lo único que nos queda. No vamos a luchar solamente por nuestra supervivencia, sino por la supervivencia de nuestra civilización. No tenemos la ventaja de cientos de años de tradición como en el viejo mundo. No tenemos una herencia en común, ni milenios de historia. Lo único que tenemos son los sueños, las promesas que nos unificaron. Lo único que tenemos y se esfuerza por recordarlo, y todo lo que tenemos es lo que queremos ser ahora. ¿Entiende lo que quiso decir? Nuestro país solo existe porque su gente cree en él, y si esa fe no era lo suficientemente fuerte para soportar la crisis, entonces ¿qué futuro podíamos esperar? Él sabía que Norteamérica quería un César, pero convertirse en uno significaría el final de nuestra nación. Dicen que durante los tiempos difíciles nacen los grandes hombres. Pero no lo creo. Vi demasiada debilidad, demasiada basura. Mucha gente que debió levantarse a enfrentar el reto, y no pudo o no quiso hacerlo. Ambición, temor, estupidez y odio. Estaban allí antes de la guerra, y siguen allí hasta hoy. Mi jefe siempre había sido un gran hombre. Tuvimos mucha suerte de tenerlo con nosotros. El asunto de las elecciones marcó el tono de lo que iba a ser su administración. Tantas de sus propuestas parecían una locura a simple vista, pero cuando uno las examinaba a fondo, se daba cuenta de que tenían un núcleo de lógica indiscutible. Por ejemplo, los nuevos tipos de castigo, esos estuvieron a punto de hacerme enloquecer. ¿Poner a la gente en una picota? ¿Azotarlos en las plazas públicas? ¿Acaso estábamos en el viejo Salem, o en el Afganistán de los talibanes? Se escuchaba como de bárbaros, completamente antiamericano, hasta que uno consideraba las demás opciones. ¿Qué más podía hacerse con los ladrones y los saqueadores? ¿Ponerlos en una prisión? ¿Eso a quién iba a ayudar? ¿Cómo íbamos a malgastar a unos ciudadanos físicamente aptos, y dedicarlos a alimentar, vestir y vigilar a otros ciudadanos físicamente aptos? Pero lo más importante, ¿por qué íbamos a retirar el castigo de la sociedad, cuando podía servir